A continuación se analizará la dictadura militar chilena a partir de las teorías del constructivismo, cosmopolitismo y los enfoques postcoloniales. Pero antes se hace necesario conocer el contexto en el cual estuvo inmersa la dictadura militar presidida por Augusto Pinochet, para lo cual se hará un breve esbozo de los antecedentes, el contexto internacional y los actores que intervinieron en dicho caso con sus respectivas posturas y estrategias. Para empezar, la dictadura militar chilena estuvo comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En dicho régimen, las fuerzas militares derrocaron el gobierno de Salvador Allende y una vez el comandante en jefe de las fuerzas militares chilenas, Augusto Pinochet, asumió el cargo presidencial, se implementaron programas y planes de inteligencia como la DINA y el Plan Cóndor, mediante los cuales se buscaba perseguir y exterminar a los opositores del gobierno y así salvaguardar la dictadura militar. Es de destacar que estos programas eran coordinados junto con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, es decir, la CIA. Ahora, para ampliar el análisis de la dictadura militar chilena, se debe traer a colación antecedentes como el gobierno de Salvador Allende, ya que este gobierno se caracterizó por sentar las bases del populismo en Chile. Otro antecedente importante para el análisis de este hecho fue la preocupación de Estados Unidos al observar que en gran parte de los países de la Latinoamérica lograban llegar al poder gobiernos con ideales de izquierda y de carácter populista. También es ilustrativo el caso de Cuba y la llegada de una revolución socialista al continente suramericano. Esta intranquilidad proveniente de las preocupaciones pasadas indujo que Estados Unidos interviniera una vez más en la vida política de Chile mediante el financiamiento militar e ilustración ideológica basada en la doctrina de la seguridad nacional. En el contexto internacional en el cual estaba inmersa la dictadura militar chilena se encuentra la Guerra Fría, la cual enfrentó al bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos contra el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Otro aspecto importante para resaltar en el marco del contexto internacional es la ola de dictaduras que se venían gestando en diferentes países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Bolivia, entre otros, incentivadas por Estados Unidos y su lucha por derrocar gobiernos socialistas. Así pues, Estados Unidos tuvo una gran influencia y responsabilidad en los golpes de Estado y las dictaduras, ya que los agentes estadounidenses que hacían parte de programas como el Plan Cóndor entrenaban a los militares en técnicas de tortura y exterminio para aplicarlos de manera sistemática a los líderes opositores del gobierno y a la población en general. Entre los actores que se encuentran inmersos en el tema en cuestión, encontramos a Estados Unidos de América, el cual tenía como principal objetivo frenar en todo el continente americano cualquier tipo de infiltración ideológica contraria al capitalismo emitida desde el lado oeste por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otro actor importante es Salvador Allende, el cual consiguió ganar la presidencia el 3 de noviembre de 1970. Al llegar a liderar el Ejecutivo, instauró políticas en vía de las ideas socialistas que defendía, tales como la nacionalización de la industria, la reforma agraria, entre otras. Las fuerzas militares chilenas fueron otro de los actores claves. La instrucción militar de estas se basó en garantizar el orden interno de los países mediante el exterminio de ideologías, organizaciones o movimientos que pudieran apoyar al socialismo. Otro de los actores fundamentales del régimen militar fue Augusto Pinochet, el cual impuso un gobierno autoritario basado en un sistema económico y social orientado al libre mercado y a la privatización de la seguridad social y empresas estatales. A continuación hablaremos sobre la visión del sistema internacional, temas de la agenda y posturas, concepción sobre el poder, la cooperación y la autonomía y actores que privilegian la teoría del constructivismo, cosmopolita y las poscoloniales. En primer lugar se encuentra la teoría constructivista. El sistema internacional a la luz de esta teoría es de tipo anárquico, pero no únicamente en el sentido materialista, donde los actores según su capacidad militar o económica doblegan a su contrincante para obligarlo a hacer algo que de otra manera no haría, sino que también se incluye otra manera de entender la anarquía, y es como concepto ideacional, inmaterial o cognitivo, basado en la creación de intereses e identidades que restringen la capacidad de los actores para controlar su destino. Aquel concepto ideacional es intercambiado por dos estados, en este caso entre Estados Unidos y el país latinoamericano Chile. Por un lado, Estados Unidos se caracteriza por construir su identidad y por presentarse ante Latinoamérica específicamente como un país fuerte, dominante, poderoso, potencia imperial, unido y capaz de hacer lo que sea para salvar a los países latinoamericanos de la peste del socialismo. En este caso, Estados Unidos actuó como el defensor de Chile de ataques socialistas impartidos desde la URSS. Por su parte, la entidad de Chile se caracterizó por asemejarse al papel de un menor de edad, que se encuentra vulnerable, débil e ingenuo ante el sistema internacional formidable presidido por la significativa influencia de los Estados Unidos. Para analizar la agenda desde la teoría del constructivismo, debemos resaltar el papel de los intereses nacionales que lleva la interacción entre estos dos países, es decir, Estados Unidos y Chile. En el caso de Estados Unidos, como se mencionó con anterioridad, se construye una identidad ante el país latinoamericano de una nación fuerte que pretende implementar su ideología antisocialista, promoviendo su postura capitalista y neoliberal, y así salvaguardar el interés
interés nacional, el cual era impedir la propagación de ideas afines al socialismo en países de América para que de esta manera su estabilidad con el sistema económico capitalista permaneciera. Las identidades de igual manera determinan los intereses de los estados, es por esto que ambos elementos se construyen a través de un proceso de interacción entre los estados y así el significado de poder dependerá de cómo un país se presente ante otros y las relaciones que de allí se establezcan. Estados Unidos construyó una imagen dominante no solo ante Chile sino también ante todos los países del Cono Sur. Para que la cooperación se efectúe se hace necesario que existan potenciales ganancias que no podrían conseguirse mediante acciones unilaterales. En este caso, este estudio de casos refleja la voluntad de los gobiernos de ambos países a cooperar. Sin embargo, hay que subrayar que las ventajas en este caso fueron asimétricas, puesto que el mayor beneficiado resultó ser Estados Unidos en la medida que logró satisfacer sus intereses. La implantación de un régimen contrario a los ideales que defiende y así pudo aumentar su poder e influencia en las políticas internas no solo de Chile sino de demás países latinoamericanos. En segundo lugar está la teoría postcolonial o postcoloniales. El sistema internacional en esta teoría se analiza como una jerarquía de dominación, donde el mundo se divide en dos partes, norte y sur, siendo los países del norte los más poderosos y con potestad de influir significativamente en los países del sur en diversos ámbitos como el económico, cultural y académico. En el caso de la dictadura militar chilena se logra evidenciar la dominación que Estados Unidos ejerce sobre Chile y demás países de Latinoamérica en las esferas mencionadas con anterioridad. Lo anterior se evidencia en la creación en universidades de grupos de paz para homogeneizar las apreciaciones de las comunidades universitarias ante la cultura norteamericana, la creación del Plan Cóndor y el proyecto Fugel para exterminar las organizaciones que fomentaran ideas afines al comunismo. Richard Nixon considera al gobierno de Salvador Allende y al ascenso de la Unidad Popular como un desafío al poder y al liderazgo de los Estados Unidos, pues el orden económico que éste proponía en la región era contrario al capitalismo liberal que Estados Unidos está implantando en el Cono Sur. Por tanto, de la mano de Pinochet instauraron en 1976 la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, cuya función consistió en detectar, detener sin juicio y eliminar a quienes consideraban enemigos del gobierno dentro y fuera del país. Y segundo, el establecimiento del capitalismo por medio de la liberalización de mercados en Chile. A grandes rasgos, la influencia de Estados Unidos en la economía chilena trajo como consecuencia la división de las decisiones económicas de Chile, ya que por un lado se encontraban los partidarios de un proyecto nacionalista que disminuyese la desregulación y liberación de la economía chilena, que solo favorecía a las industrias extranjeras, y por el otro aquellos que justificaban la continuidad de un esquema económico neoliberal con énfasis en el protagonismo del sector privado y en el desarrollo de una estrategia de apertura del comercio exterior fundamentada en la rebaja de los aranceles a la importación y la reducción del Estado con la venta o privatización de sus empresas en aras de evitar una crisis económica, dejando hacia Chile en un rol subsidiario. De modo que Chile pasa de ser un país productor a uno subsidiario basado en doctrinas neoliberales impuestas por Estados Unidos. Estas doctrinas serán extensivas y sin contrapeso. En vista de la desaparición de toda oposición, asimismo se instaura una legislación acorde, destacando la promulgación de una reforma laboral que flexibiliza el mercado laboral y restringe fuertemente el poder de los sindicatos y las materias de negociación. Por ende, como efecto de lo anterior, se precarizó la clase media alta y se desequilibró los sectores medios bajos e incluso se deterioró la cultura, la investigación científica y educativa. El poder no solo se manifiesta por medio de la dominación y la fuerza, sino a través del intento de los poderes imperialistas de reemplazar los sistemas tradicionales con conocimiento europeo, es decir, que se imponen por medio de la ideología, la ciencia y la cultura. En el caso chileno se denota que se impusieron ideológicamente por medio de programas en las universidades, también por la transformación que Chile desarrolló en conjunto con los Chicago Boys de su estructura económica, además de la constituyente que se realizó en los años 80 como resultado de adaptar el Estado al capitalismo. En cuanto a la cooperación, podemos decir que sí existe, pues ambos países desarrollaron planes de la mano para combatir lo que fuese socialismo o comunismo. En cuanto a la autonomía, se puede decir que en el siglo XX, con el cambio del modelo económico chileno, la autonomía empieza a verse limitada al ser Chile un país dependiente de la intervención estadounidense. Ahora bien, desde el cosmopolitismo se puede observar que la actual sociedad internacional cuenta con problemáticas transnacionales imposibles de abordar únicamente desde la perspectiva del Estado-Nación y el diseño de foros y normas internacionales es cada vez más necesario. Los pensadores cosmopolitas modernos y contemporáneos han enfocado sus ideas en abordar estas cuestiones desde un punto de vista más pragmático, con el fin de facilitar el entendimiento mundial y la universalidad de los derechos humanos. La importancia del cosmopolitismo radica no solo en la trascendencia que ha podido tener el diseño del nuevo orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial, sino también en el contrapunto que ofrece frente a la hegemonía todavía latente de la soberanía nacional.
De modo que los problemas modernos, al ser de gran magnitud, suponen un riesgo que no está contenido en un solo estado, sino que por el contrario trasciende las fronteras y por lo tanto se difunde a escala global. Es así como el riesgo está asociado sobre todo a las grandes problemáticas globales como la lucha contra el terrorismo global, crisis humanitarias, derechos humanos, catástrofes industriales, movimientos y crisis económicas, entre otros, conformando todos estos los temas de la agenda de la teoría cosmopolita. En el caso de la dictadura militar chilena, se demuestra la lucha por parte de Estados Unidos contra una de las problemáticas globales, el cual era el terrorismo, que según el gobierno estadounidense subyacía en el país chileno, puesto que se consideraba las ideas afines al socialismo como sinónimo de aquella problemática, de manera que el objetivo central del país del norte era erradicar cualquier tipo de gobierno con aquellas banderas. La perspectiva descentralizada de la teoría en cuestión permite que tanto actores estatales como no estatales tengan participación en el sistema internacional. Es así como encontramos a los estados, las ONG, las organizaciones transnacionales, grupos y movimientos de la sociedad civil, la ONU, entre otros. Sin embargo, se refleja simetría en las relaciones de poder que puedan expresarse en temas económicos, políticos y sociales. En el caso de la dictadura militar chilena, Estados Unidos, al ser un estado notoriamente más poderoso que Chile, intervino en el manejo de los asuntos socioeconómicos y políticos del país latinoamericano y logra así introducir el pensamiento capitalista a este país. Asimismo, como muestra de la unificación de fronteras, se puede hablar de la globalización económica que Estados Unidos estaba imponiendo a partir del orden económico neoliberal. A su vez, se denota por parte del imperialismo norteamericano un intento de globalizar las políticas gubernamentales a través de la instauración y financiación a las dictaduras latinoamericanas, para así expandir lo que se conoce como el nuevo orden económico mundial. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Gracias. Vuelvan pronto, 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.